tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión de trabajo que forma parte de las actividades que hemos organizado desde un proyecto que hemos denominado Los Semilleros de Alfabetizaciones Digitales Críticas, que en realidad es un nombre que hemos ido construyendo en estos últimos 3 años, derivado del trabajo de 3 proyectos distintos. Mi nombre es Luz María Garay Cruz, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del área académica 4 y bueno, he sido responsable de estos proyectos en estos años. Está aquí acompañándome a la mesa la maestra Perla Pedraza, que más adelante también les va a comentar un poco algunas cosas del trabajo que hemos estado realizando juntas. La mesa de esta tarde tiene por objetivo conocer y compartir con algunas estudiantes, 4 estudiantes que formaron parte de una primera generación de un seminario en donde se desarrollaron estrategias de alfabetizaciones digitales, y la idea es que compartan entre ellas y con quien esté presente acá del público y con quien más adelante vea el programa de televisión, compartan algunas opiniones, experiencias, ideas que se generaron a partir de su participación en el proyecto. Las jóvenes que nos van a acompañar han participado desde el primer año, digamos, en un primer proyecto que tuvimos en el año 2021, que fue un diagnóstico sobre violencia digital por razón de género contra mujeres en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco, que nos permitió identificar ciertas prácticas de violencia digital que viven nuestras estudiantes para conocer, digamos, las implicaciones que tiene la violencia digital en muchos ámbitos de su vida como mujeres. Por supuesto, el ámbito escolar, el ámbito académico es uno de los que más nos interesa, pero no dejamos de lado otras experiencias que constituyen, digamos, su actuar socialmente, ¿no?, como mujeres, y que tienen derecho, digamos, como todas las mujeres, y lo sabemos, tienen derecho a hacer un uso libre de violencia de los entornos digitales. En otros programas que han derivado justo de los proyectos, hemos compartido ya hallazgos de los resultados que encontramos en ese primer diagnóstico, que ustedes pueden consultar en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica. No es el único proyecto que está atendiendo asuntos de género. Desde la Secretaría Académica se ha promovido mucho la investigación en los últimos 3 años del desarrollo de proyectos de investigación con perspectiva de género. Este de violencia digital es uno de ellos, y ustedes pueden encontrar en algunos de los programas mesas en donde se presentan hallazgos de otros proyectos, entre ellos de los nuestros, y algunas mesas temáticas que hemos generado, sí, propiamente desde los proyectos que derivaron del diagnóstico de violencia digital. ¿Por qué nos interesa atender este asunto y por qué seguimos en el proyecto? Si bien en el 2021 hicimos este diagnóstico que nos dio información muy importante para identificar 3 cosas centrales, que fueron las prácticas de uso de redes sociales que hacen nuestras estudiantes, las experiencias de violencia digital que han vivido, y la tercera y muy importante en nuestros proyectos es identificar lo que ellas proponen para erradicar y prevenir la violencia digital en sus prácticas. Ese me parece que es el punto central del proyecto, es el espíritu que tiene el proyecto, es sí comprender la violencia, sí tipificar qué es lo que sucede ahí, pero sobre todo en consecuencia con el tipo de universidad en la cual estamos, que es una universidad especializada en asuntos educativos, consideramos que era importante proponer cosas y proponer estrategias. De esa manera derivó el segundo proyecto, que lo titulamos Estrategias para una alfabetización digital crítica para mujeres universitarias también. En un momento la maestra Perla les va a compartir algunos detalles específicos de lo que sucedió en ese proyecto que desarrollamos en el 2022. Contamos en estos 2 proyectos con la participación de varias jóvenes también que se sumaron, y
Ese es el corazón, digamos, del proyecto de los 3 años. Es una propuesta ambiciosa de 3 años. El primero diagnosticamos la violencia, el segundo conformamos la estrategia de alfabetizaciones, que es el que se denomina, digamos, de una manera muy coloquial, los semilleros. Y el objetivo ahí era sobre todo comenzar a formar a mujeres universitarias interesadas en el tema, que además estuvieran interesadas en el tema de la violencia digital, prevenir y erradicar, y por eso señalo que las jóvenes que van a ver ustedes en unos momentos más adelante han participado desde el principio, porque participaron contestando los cuestionarios, haciendo propuestas y después sumándose a este seminario de formación. El seminario de formación tiene 2 sentidos. Uno es colocar información, digamos, sobre violencia estructural contra las mujeres, no solamente digital. Y la otra parte es que nuestras jóvenes mujeres estudiantes que participan en calidad de especialistas en educación pudieran conformar equipos para proponer a su vez talleres y seguir formando a las otras mujeres de nuestra comunidad académica. Aquí ya incorporamos en esos talleres, son abiertos a que participen estudiantes, profesoras, compañeras de áreas administrativas, e incluso se ha abierto la invitación para que participen mujeres que no necesariamente pertenecen a la comunidad académica de la JUSCO, pero que les interesa el tema. No abundo más ahí porque lo explicará la maestra Perla en un momento. Y en este año 2023 estamos desarrollando la tercera y última fase, digamos, del proyecto general, que es justamente colocar al centro de la discusión los derechos humanos y los derechos digitales de las mujeres en los escenarios digitales. Una de las ideas centrales que tenemos, a partir de lo discutido en nuestros proyectos, pero también con la literatura especializada, es que la violencia lo que busca es hacer que las mujeres dejemos espacios, nos repleguemos y no hagamos ejercicio justamente de los derechos que nos corresponden para vivir una vida libre de violencia, y el espacio digital es uno de ellos. Este año estamos trabajando en la formación de un segundo grupo de mujeres, una segunda generación del semillero, y estamos trabajando con otras jóvenes para atender el tema de los derechos digitales. Entonces, esa es esa es la trayectoria del proyecto. Me da mucho gusto estar en esta primera mesa porque lo central va a ser escuchar las experiencias de nuestras jóvenes estudiantes. Y con eso le cedo la palabra a la maestra Pedraza. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco a la doctora Marilú que me invitó a incorporarme al proyecto justamente en el 2022, cuando arranca ya la estrategia para la formación como tal de los semilleros. Les voy a platicar un poquito cómo fue el trabajo al interior del equipo de investigación y también el trabajo tan importante que realizaron las estudiantes dentro del semillero. Bueno, iniciamos con que se lanzó la convocatoria de la primera generación de los talleres semillero, estrategias para una alfabetización digital crítica, mismos que impartieron la doctora Raquel Ramírez Salgado y la doctora Wallis Becerril Martínez, ¿no? Pero paralelamente también se solicitó apoyo de una organización que se dedica justamente a atender temas de violencia digital, no enfocados particularmente a mujeres, sino en general, que es SocialTIC, misma organización que impartió 3 talleres, los cuales fueron dispositivos seguros, seguridad en redes sociales y contraseñas seguras, ¿no? Posteriormente, en este semillero ya de manera muy particular que se lanza la convocatoria para incorporar a mujeres universitarias de la Universidad Pedagógica Nacional, se arma la primera generación. El semillero estuvo dividido en 4 sesiones, que la primera sesión fue enfocada básicamente a qué es la violencia digital, la segunda, desigualdad, mujeres y tecnologías, la tercera, implicaciones de la violencia digital en la apropiación de las tecnologías y el análisis de los discursos discriminatorios, y la cuarta, en desarrollo de habilidades digitales para el autocuidado. Después de que termina justamente este semillero, el seminario de las 4 sesiones, se conformaron grupos de trabajo con las mujeres universitarias que estaban dentro de él, de tal manera que
sacamos 4 equipos, ¿no? 4 equipos que se conformaron principalmente por 3 mujeres universitarias y una persona integrante del equipo de investigación dentro de ellos, y salieron desde su perspectiva, desde su vivencia, desde lo que entendían la violencia digital hacia las mujeres, 4 grandes temas, ¿no? 1, desmitificando el amor romántico en la era digital. 2, el ABC de la violencia contra las mujeres. 3, redes sociales para ellas. Y 4, mi cuerpo y mis derechos en la era digital. Este grupo de trabajo, para llegar a poder tener bien armado el taller que se iba a replicar de manera en 2 ocasiones por parte de las semilleras, las mujeres universitarias que forman el semillero, se armó de la siguiente manera. Es decir, los grupos de cada una de las chicas que propusieron estos temas fueron dándole un seguimiento. Algunas personas, algún equipo se reunía cada semana, otros 2 o 3 veces a la semana para discutir, ver bibliografía especializada, de qué manera abordar el tema, tener estrategias para impartir el taller, también para tener estrategias sobre alguna contingencia. Por la naturaleza misma de los temas que se tocan son muy sensibles, y en muchas ocasiones se tenía que hacer un trabajo de contención, de escucha hacia las personas que se incorporaban en estos talleres, de poder dilucidar algunos temas que no quedaban como muy en claro, ¿no? Tratar de ver, la violencia digital, en qué momento se cruza con la violencia física, y esta manera en la que las mujeres universitarias que formaron el semillero lo hicieron de manera muy profesional, ¿no? De manera también muy ética, porque desde un inicio se pidió que los lugares donde se iban a trabajar, donde íbamos a impartir los talleres del semillero, tenían que ser lugares seguros para las mujeres, ¿no? Construidos desde, por y para las mujeres. Esa línea se siguió en todos los talleres. Las mujeres universitarias lo hicieron de manera muy profesional, y el resultado fue que se impartieron por cada una de estas chicas 2 talleres, ¿no? Con cada uno de estos temas, y posteriormente, bueno, ya eso fue como la estrategia de trabajo del año 2022. En el 2023 se están replicando con las mismas chicas universitarias estos talleres para darle seguimiento en este sentido al semillero. Entonces, yo aquí dejaría también mi intervención para poder dar la palabra pues a ellas, que son ahorita las que nos interesa mucho que expongan su experiencia, su sentir, su pensar de haber sido parte de esta primera generación del semillero. Gracias. ¿Qué tal, colegas? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotras. Me alegra verlas. Ya somos caras conocidas. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Paola Cerón. He sido asistente del proyecto del semillero de alfabetizaciones digitales a lo largo ya de 2 años, y bueno, ahora sigo participando en actividades como esta. Y bueno, yo voy a ir guiando la discusión de las compañeras que nos van a platicar su experiencia y sus vivencias acerca de lo que vivieron en el semillero. La primera pregunta que les quiero hacer, si gustan, comenzamos a contestar primero Marta, luego Rosy, luego Vane y al final Pame, es preguntarles por qué les interesó participar en el semillero. Bueno, hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Marta Julia Barrón. Actualmente estoy estudiando el doctorado en política de los procesos socioeducativos aquí en la UPN. Y en relación a la pregunta, pues principalmente creo que en ocasiones nos preguntamos, escuchamos violencia y pensamos en la violencia física, ¿no? Y nunca pensamos qué puede traer la violencia digital. Entonces ahí es como surge el interés, ¿no? Por estar dentro de los semilleros, sobre todo porque hablamos de violencia digital y pensamos que esa violencia no va a trascender, ¿no? Y de pronto, cuando estamos siendo violentados digitalmente, nos vemos orillados a esta parte de estar como tímidos hacia expresarlo, ¿no?
y de pronto más si somos mujeres. Entonces, cuando es acá esta parte de ver el semillero que va dirigido hacia las mujeres, surge mi interés, ¿no? Sobre todo porque pues es algo que nos atraviesa a todas y que de pronto uno piensa que eso no trasciende, y sí, ¿no? Y pues al ver como esta parte donde vamos a poder apoyar a las mujeres, a otras mujeres, a nuestra misma familia, a nuestras amigas, creo que ahí es donde surge esa espinita de ingresar y aprender de otras mujeres y sobre todo de las ponentes que pues sus conocimientos nos los empiezan a compartir, ¿no? Muchas gracias, Marta. Muy bien. Rosy. Bueno, mi nombre es Rosalinda García y soy pasante de la licenciatura en Psicología Educativa. Al igual que Marta, mi interés por este semillero es porque muchas veces escuchamos este tipo de violencia, pero no tenemos conocimiento de qué es, ¿no? A lo mejor porque no está tan marcada como la violencia física, que a lo mejor todos podemos identificar un poco más, ¿no? Pero, sin embargo, yo comencé a informarme como sobre los tipos de violencia y a través de que en mis redes sociales me salían como más noticias, más información, no dimensionaba cuánto afectaba la violencia digital, sino más bien a veces ni siquiera la tenemos concientizada, la normalizamos mucho, decimos, ¿cómo puede alguien violentarme a través de las redes sociales, a través de las tecnologías? No tenemos esta conciencia, entonces justo cuando entro al semillero es como el darte cuenta, ¿no? Que a lo mejor tú pasaste por alguna situación de violencia en redes o en estas tecnologías, pero no lo dimensionabas o ni siquiera tenías conciencia de que eso era una violencia hacia ti, ¿no? Y como lo mencionaba, en las mujeres es un poco más fuerte esta violencia en las redes sociales, ¿no? Desde que tal vez subes una foto, desde lo que comentas, desde lo que expresamos. Entonces es importante saber y conocer como estos tipos de violencia y también cómo actuar en ello. Entonces es por ello que a mí me interesó participar en este semillero. Muchas gracias, Rosy. Por acá, Vane. Sí, gracias. Hola a todas, mi nombre es Vanessa Montes y yo también soy pasante de Psicología Educativa. Y bueno, una de las razones o la razón principal por la que decidí ingresar al semillero fue porque creo que hemos aprendido que lo que no se nombra no existe. Entonces, bueno, justo esto pasa con la violencia digital. Cuando yo ingresé al semillero yo no sabía nada, prácticamente nada de violencia digital y bueno, ahora creo que tenemos bases y conocimientos y es importante unirnos a proyectos de cosas que no sabemos o que medio conocemos, porque eso nos va a dar herramientas no solo a nosotras de seguir funcionando en un mundo globalizado, sino que también a raíz de este proyecto, que fue lo que pasó, pudimos acompañar a otras mujeres, ¿no? Entonces creo que, y bueno, y saber que en este proyecto yo únicamente conocí a la doctora Luzma y sabía que ella trabaja mucho esos temas de violencia digital, pues creo que fue una gran oportunidad y una experiencia que creo que cualquier mujer debería tener y saber qué es la violencia digital, no solamente quedarse con la violencia física, que preocupa también, pero ahora en un mundo en donde el internet está al alcance de todas y todos, pues bueno, la violencia se traslada a esos espacios y hay que tener conocimiento para poder defendernos. Muchas gracias, Vane. Por acá, Pamela. Bueno, mi nombre es Pamela Eslava, actualmente también soy pasante de la licenciatura en Psicología Educativa y bueno, la razón por la que yo me interesé en el semillero fue porque exactamente escuchar violencia digital creo que es muy duro, ¿no? Porque piensas que la violencia solamente es física, algo de contacto, pero no imaginas que la violencia se da en otros contextos, ¿no? Y que esta misma trasciende. Y cuando lo escuché, me interesó porque dije, claro, hay muchas violencias y debemos de hacerlas conscientes, ¿no? Además de también encontrar algunas herramientas que nos puedan ayudar en ello, ¿no? Porque como profesionales de la educación,
creo que también nos compete ayudar a otras personas, informarles también de estas cosas, ¿no? Que no suelen darse en las escuelas, en general como en la vida, ¿no? Entonces creo que este tipo de experiencias siempre son muy importantes y más para las mujeres, ¿no? Porque actualmente la violencia es un punto sumamente grande en la actualidad, donde cada mujer siempre ha vivido un tipo de violencia y más ahora en la era tecnológica, ¿no? Entonces creo que ese fue mi interés por el semillero. Ok, muchas gracias, Pame. Bueno, retomando aquí todas las opiniones que ya nos han dicho las colegas, pues bueno, vemos que ha sido clave y crucial este semillero para que podamos conceptualizar la violencia no solo física, no solo económica, sino también entenderla en sus múltiples modalidades, o los entornos en donde a veces nos sucede, ¿no? Este tipo de cosas. La familia, ¿no? La escuela, el noviazgo, ¿no? Las relaciones de pareja, o en este caso muy específico, que es lo que hemos trabajado en el proyecto, la violencia que se ejerce a través de las redes sociales o los entornos digitales. Entonces, en este sentido, quisiera continuar con otra pregunta, y es la siguiente. ¿Qué cambió en su percepción de la violencia digital por razón de género contra las mujeres después de haber estado en este semillero de formación? Bueno, yo creo que empezamos todas como desde cero, ¿no? A compartir el hecho de que a veces pensamos que no padecemos esa violencia digital, ¿no? Y cuando vamos avanzando en los conocimientos, en las compartencias, nos damos cuenta de que sí hemos sido violentadas, ¿no? Y entonces ahí es cuando te cambia todo, porque empiezas a abrir los ojos y darte cuenta de que a lo mejor tú lo has vivido, pero lo ha vivido también tu amiga, lo ha vivido tu mamá, lo ha vivido alguien en tu familia, y entonces ahí es cuando tú decides, bueno, en mi caso decides, ¿no? Empezar a concientizarte, primero que nada, a deconstruirte para poder ayudar a otras mujeres, ¿no? Y entonces el hecho de haber tomado este seminario en los semilleros, creo que sí hace conciencia en uno mismo, pero hace conciencia también para poder ayudar a otros. Y eso es lo que cambia, ¿no? Como esa concepción de la violencia no nada más es física, la violencia se presenta en otros entornos y esa violencia no solo se queda ahí, sino que la violencia puede llegar al espacio ya físico y llegar hasta la muerte, ¿no? Por una cuestión que podemos ir previniendo o bien ir como desechándola de nuestra vida, ¿no? Ok, muchas gracias, Marta. ¿Por acá, Rosy? Muy bien, pues al igual que Marta, el estar en el semillero cambia tu percepción, desde las experiencias que escuchas de las demás compañeras, tus propias experiencias, los conocimientos de las ponentes, te ayudan a este análisis y reflexión de saber que a lo mejor tú pasaste por esa violencia, o que a lo mejor tú no lo hablaste porque creías que estabas exagerando alguna situación, ¿no? Entonces, eso te hace tomar conciencia, y el escuchar las participaciones de los demás, el saber que no solo a ti te pasó, que a lo mejor hay alguien más y que tampoco lo contó porque también creía que a lo mejor no era importante, o que estaban exagerando por estos mismos comentarios de la sociedad, ¿no? Que vamos normalizando estas actitudes con nosotros, pero justo estos espacios nos ayudan como a crear esta conciencia y poder reflexionar acerca de lo que podemos hacer, ¿no? Otra cosa que también impacta bastante es como estas estrategias que tenemos, ¿no? En cuestiones de cómo actuar ante alguna situación, qué hacer si estoy en peligro, cómo usamos estos medios digitales para poder ayudarnos y compartir con los demás. Entonces, estos espacios sirven para que nosotros compartamos qué podemos hacer, cómo ayudar a alguien que está pasando por alguna situación, y primordialmente concientizar si tú has pasado por alguna situación de violencia, o a lo mejor no la has pasado,
pero puedes ayudar a alguien que tú conoces. Entonces cambia bastante la percepción porque justo empiezas a ver qué puedes hacer, cómo actuar y a concientizar y a ir cambiando tú poco a poco estas conductas que a lo mejor tú también tenías violentas que no sabías que eran violentas. Entonces justo empiezas a desaprender. Entonces eso cambió mi percepción de la violencia. Ok, muchas gracias, Rosy. ¿Por acá, Vania? Sí, bueno, coincido totalmente con Marta y con Rosy. Creo que una de las implicaciones o impactos más importantes que ha tenido para mí después del semillero es entender que la violencia digital existe y que es un alcance enorme el que tiene, que cuando lo entiendes y lo hablas, tristemente, te das cuenta que no solo te pasó a ti, sino que le pasó a tu amiga, que le pasó a la hermana de tu amiga, a su prima, a tu vecina. Y entonces no solo es conocer qué es la violencia digital, sino también es qué podemos hacer, porque existe, va a existir, pero también hay que aprender a defendernos, a establecer técnicas de autodefensa digital. Y bueno, creo que coincido con ustedes, ¿no? Sí entenderlo, pero también cómo llevarlo hacia la práctica para ayudar no a erradicar tal vez de fondo, de raíz, porque eso creo que va a ser muy complicado, pero sí, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, guiarla en algún proceso, acompañarla, que entienda que no es culpa suya, que no porque haya abierto una red social tienen derecho a violentarla, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas más importantes que para mí se quedó del semillero. Ok, Vani, muchas gracias. Y por acá, Pame. Yo creo que también lo que me cambió o lo que hice más consciente fue esto, ¿no? Ponerle nombre a lo que pasa en las redes sociales, ¿no? A lo que pasa en el internet, a esta violencia, ¿no? Porque en lo personal, creo que nunca había hecho tan consciente en mi vida que sufrí violencia digital desde que era más joven, ¿no? Desde que era más chica. Y después de eso, darme cuenta que exactamente como dicen mis compañeras, ¿no? No solo me pasó a mí, le pasó a personas de mi familia, a otras amigas, y darme cuenta que a las mujeres es a las que suele pasarles este tipo de violencia, ¿no? Ya sea por el cuerpo, ya sea por orientación sexual, ya sea por cualquier razón, siempre que sea mujer. Entonces, vivirlo y verlo, creo que es hacerlo más consciente, ¿no? Hacer consciente lo que pasa, y creo que fue eso, ¿no? También cambió el hecho de encontrar herramientas, de verlas y de también poder compartirlas con otras personas, ¿no? Incluso cuando impartíamos talleres, poder dar este tipo de herramientas y hacerles ver también el tipo de violencias que pasan, ¿no? Porque no solo es una violencia la que pasa en lo digital, ¿no? Son diferentes tipos que se engloban en un mismo medio, ¿no? Entonces creo que también es importante ver eso. Y también creo que es importante, y fue algo que me cambió a mí, el hecho de también darte cuenta que es este parteaguas, ¿no? Donde antes no lo tenías consciente, pero ahora que ya lo tienes consciente, no solo es eso, ¿no? Sino es llevarlo más allá y llevarlo con otras personas que lo entiendan, y ya sea con personas más grandes que tú, con personas de tu edad, con personas más pequeñas, ¿no? Porque creo que la violencia digital nos compete a todas, en todas las edades, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me cambió a mí. Bien, colegas, muchas gracias. Bueno, podemos ver que estos espacios nos permiten poder tener un lugar seguro en donde hablar de ciertas cosas que nos suceden y que a veces creemos que solamente nos suceden a una, ¿no? Y que de pronto al ponerlo en colectivo, pues bueno, nos vamos dando cuenta que no solamente me ha sucedido a mí, Paola, sino que habemos toda una red de mujeres a las que nos han sucedido cosas, ¿no? Y que bueno, a lo largo de este semillero o a lo largo de este proceso vemos que sí hay una línea muy clara para poder definir la violencia, luego reflexionar la violencia y luego compartir con otras mujeres, que es lo que ustedes hicieron, ¿no? En una siguiente fase, que fue, bueno, elaborar talleres e invitar, a otras mujeres, pues bueno, a reflexionar sobre estos mismos temas. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles estos temas de los talleres, ¿cómo los definieron y por qué consideran que son temas pertinentes para entablar comunicación con otras mujeres? Bueno,
Creo que hay muchos temas de los cuales hablar y que atraviesan la violencia digital. Sin embargo, ya cuando se lleva a cabo esta parte de división de equipos, cada equipo empieza a ver cuáles son como las líneas que les interesan, ¿no? En este sentido, pues fuimos escogiendo temas que a final de cuentas se iban enlazando con los otros talleres, ¿no? Y que era como esta línea de, sí voy a hablar sobre violencia en general, voy a bajarlo a violencia digital y después voy a hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Cómo violentan nuestro cuerpo, ¿no? Pero eso a la vez se atraviesa con otros talleres que tratan la violencia, no sé, en cuestión de cómo la romantizamos, esa violencia, ¿no? Cómo las mujeres a veces pensamos que el hecho de que el novio te pida la contraseña o que el novio te pida que bajes una fotografía, la pareja, lo que alguna persona te diga, eso no lo subes o no puedes estar haciendo tal cosa, cómo eso a veces nosotras las mujeres lo vamos romantizando, ¿no? Y decimos, no, sí, es que me quiere mucho y me cela y es normal, ¿no? Normalizamos esas conductas. Y lo peor del caso es que no las creemos. Y entonces todos estos talleres se fueron como conjugando uno con otro porque tenían esta línea, ¿no? De la violencia, cómo nos atraviesa en diferentes vertientes, ¿no? Y entonces, pues ya cuando fuimos trabajando en equipos, me parece que ya fuimos delimitando de qué queríamos hablar. Y es bien difícil porque en 2 horas tratar un tema tan extenso, a veces no nos da la vida, ¿no? Pero tenemos como que irlo compactando para poder compartir algo y sembrar esa semilla en esas personas que van a asistir a ese taller y que tal vez eso les va a despertar esa conciencia y esa reflexión para continuar, ¿no? Y que probablemente después van a querer tomar el otro taller de mis otras compañeras y que van a preguntar y que entonces de pronto podemos ir dando también esas herramientas para poder ir, tal vez no erradicarlo porque tal vez es como muy amplio y muy complicado que lo erradiquemos de tajo, pero sí ir como concientizando para poder ir haciendo algo y transmitir el mensaje de mujer a mujer, ¿no? Y yo sé que podrán decir, pues es que en realidad hombres y mujeres vivimos violencia. Sí es cierto, pero las mujeres la vivimos más y la vivimos en silencio. Y entonces, porque justamente es esa parte, ¿no? La normalizamos tanto que decimos, no, creo que estoy exagerando, no lo voy a decir, me lo voy a quedar callado. Incluso creo que crecemos pensando que toda la violencia que se vive física es normal y por lo tanto cuando yo la veo digitalmente pienso que es normal y que debo de guardar silencio. Entonces, creo que ahí es como esa parte de poder compactar dentro de los talleres ciertos temas y poderlos ir transmitiendo a otras mujeres y poder ir como, pues sí, como ya lo había mencionado, ¿no? Sembrar esa semilla para poder hacer algo juntas. Ok, Marta. Bueno, un poco para que las personas que están aquí con nosotros, bueno, las mujeres que están aquí con nosotros y también las mujeres que también nos van a ver a través de este video, me gustaría preguntarte ¿qué tema es el que a ti te movió más o con el que más te sentiste identificada? Nosotras, el equipo con el que trabajé, tratamos sobre el cuerpo, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, hicimos como mucho énfasis en el sexting, ¿no? En todas estas prácticas que de pronto pues tú las tienes con tu pareja y empiezas a compartir imágenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es parte del erotismo dentro de la pareja, ¿no? Pero de pronto estas imágenes pues llegan a otras personas porque te peleas con la pareja y entonces empiezan a compartirse. Y además porque pues a lo mejor puede ser que por error dejaste abierta la sesión y se empezaron a compartir estas imágenes tuyas
y empiezan a llegar a infinidad de personas, ¿no? Entonces decíamos nosotras en el equipo que pues creíamos que el sexting no es una práctica segura, ¿no? Que más bien había como que tomar esas medidas, que si tú las querías realizar con tu pareja o con quien tú quisieras, pues tenías que tener como ciertos cuidados, ¿no? Porque es tu cuerpo y tienes todo el derecho de subir y compartir y hacer lo que tú quieras, pero tienes que tener como pues el cuidado, ¿no? El autocuidado de uno mismo y que esto no traiga alguna consecuencia que posteriormente pues te perjudique ya en lo presencial, ¿no? Porque bien sabemos que lo digital pues viaja a una velocidad pues rapidísima y de pronto pues esa imagen ya puede estar en otros lugares que puede llegar hasta a lo mejor una página pornográfica, ¿no? Y eso es lo que a veces no vemos y hay que concientizarlo, ¿no? ¿Estás segura de lo que quieres hacer? ¿Estás segura de que quieres hacerlo y no saber qué es lo que va a pasar más adelante? Puedes hacerlo porque finalmente es tu cuerpo, pero sí toma las medidas, ¿no? Y nosotras tratamos como de hacer esa conciencia bajándolo desde la violencia de manera muy general, posteriormente a la violencia digital y todos los tipos de violencia digital que existen y terminando hablando sobre el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, que somos libres de hacer con él lo que queramos, ¿no? Desde una simple foto, subirla a las redes sociales, hasta esas prácticas que pueden traer ciertas consecuencias, que no son, o sea, no es malo hacerlo, hay que tener cuidado, sí, pero ya también es parte de lo hago o no lo hago, porque hay pros y contras, ¿no? Ok, Marta, muchas gracias. Rosy. Muy bien, pues en mi caso yo estuve en el equipo de la ABC de la violencia contra la mujer y para nosotros delimitar estos temas fue primordial primero documentarnos acerca de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es la violencia? Porque para ahondar y llegar a la violencia digital, primero teníamos que tener esta conciencia de qué era la violencia, cómo se presentaba. Entonces fuimos delimitando un concepto, de ahí posteriormente decidimos hablar sobre los tipos y modalidades de violencia, que son cómo se ejerce y en los espacios en los que se pueden dar. Y nosotros decidimos profundizar un poco más en la familia y en la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque la familia es nuestro primer espacio en donde nos encontramos y donde con las personas que pasamos un poco más tiempo. Y la violencia psicológica por el hecho de que muchas veces la invisibilizamos. Al igual que la violencia digital, a veces creemos, que exageramos estas conductas, que a lo mejor, es que me puso un apodo porque jugamos mucho, así se lleva él o ella. Entonces vamos normalizando estas violencias y justo es identificar cómo es que esto nos afecta, ¿no? Porque a lo mejor alguien nos dijo algo y decimos, como que me sentí mal, pero pues está jugando, ¿no? Tratamos de justificar estas actitudes que tienen como las personas con nosotros y más con las mujeres, ¿no? Y es como de que, sí, está loca, está exagerando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que tolerar estas actitudes, no? Entonces es un poco hacer conciencia y partir de lo que es la violencia para poder bajarla a un entorno digital, porque a veces ni siquiera la visibilizamos en el espacio físico y todavía nos cuesta aún más visibilizarla en el entorno digital, ¿no? Entonces, por eso consideramos nosotros que fue importante partir de lo que era la violencia, los tipos de violencia y las modalidades, ¿no? Al igual, nosotros profundizamos un poco en unas instituciones en las que podemos acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Porque, ya sé que es violencia, pero ¿qué voy a hacer si estoy sufriendo algún acto de violencia? Entonces, es importante generar estas herramientas y las herramientas que las mismas participantes comparten con nosotros. Entonces, eso fue como que nuestro partir
para que de ahí en los talleres posteriores ya se tuviera como un poco de conciencia que igual si no participabas en el primero no es como que ya no entendieras el segundo, sino que más bien empezar desde ahí de qué es la violencia para poderla comprender en las distintas modalidades y espacios en las que se presenta. Muchas gracias, Rosy. Por acá, Vane. Sí, bueno, en mi caso, el taller, en el equipo en el que yo estuve, trabajamos sobre privacidad digital y el taller se nombró Redes sociales para ellas, concientización sobre privacidad y seguridad digital. Y bueno, como ya lo habían mencionado hace un momento la doctora Luzma y la maestra Perla, pues surgieron 4 talleres, digamos 4 temas. Pero bueno, son 4 de los muchos que pueden surgir sobre violencia digital, ¿no? Al ser la primera generación, bueno, creo que estuvieron acorde, pero bueno, me regreso a mi taller. Lo que hicimos ahí fue trabajar con las chicas que asistieron a los talleres para que utilizan redes sociales, porque a veces dicen, bueno, abro mi Facebook, pero ¿para qué lo uso, no? Exactamente para qué lo usan, qué usan más. Y un ejercicio que hicimos fue que como que les movía mucho era el de si le darías las llaves de tu casa a cualquier persona, si las dejarías entrar. Y bueno, hicimos esa, digamos, metáfora de la casa con las redes sociales y fue cuando muchas chicas dijeron, bueno, yo no protejo mis redes sociales de esa forma, ¿no? Claro, yo no dejaría entrar a cualquier persona. Bueno, y entonces, ¿por qué dejas que cualquier persona vea tus fotos o acceso a tu información en tus redes sociales? Y más bien ese taller estaba dirigido a la reflexión, digámoslo así. Y bueno, creo que compartimos un material con ellas, además de darles el taller, en ese momento hicimos un material para que se lo llevaran y tuvieran al alcance de sus manos en el momento en que lo necesitaran, los tipos de violencia para que los detectaran, algunas recomendaciones sobre privacidad digital y junto con los equipos hicimos como una colaboración de información. El equipo de Rosy lo que hizo fue instituciones a las que las chicas podían asistir. En mi equipo hicimos como una agenda de todas las mujeres que asistimos a esa primera generación y nos las compartimos para que, digamos, a lo mejor una chica no asistió al primer taller, pero asiste al segundo. Entonces, que todas las chicas que asistieran a los talleres, pues tuvieran acceso a esa información, por si en algún momento, que ojalá no, pero si en algún momento lo necesitan, pues tengan el recurso de saber a quién dirigirse y poder guiarlas. Muchas gracias, Vane. Por acá, Pamela. Bueno, yo, las chicas con las que trabajé, trabajamos el tema del amor romántico en la era digital y creo que eso nos movió mucho porque era algo que se veía desde el semillero, ¿no? Que se hablaba mucho del amor. Y el taller lo dividimos en varias secciones, pero lo principal era que vieran la diferencia de lo que es el amor y lo que es el amor romántico, ¿no? Porque no son lo mismo y porque mucha gente tiende a pensar que sí, ¿no? Y romantizan violencias, romantizan cosas que no deberían, ¿no? Y no porque quieran, sino porque es algo que se ha aprendido incluso desde casa o que ha pasado de generación en generación y no solamente familiarmente, sino colectivamente, ¿no? Con la sociedad. Entonces, esta primera pregunta de ¿crees que el amor y el amor romántico son lo mismo? Detonaba muchas cosas, ¿no? Porque mucha gente y muchas chicas nos decían, sí, es que eso es lo mismo, ¿no? Y muchas otras decían, no, incluso te lo dice el nombre, ¿no? Amor romántico, y es muy diferente. Entonces, una vez que les vas explicando los tipos de amor romántico que hay, te das cuenta que incluso impacta más allá de lo que se piensa, ¿no? Porque empiezas a ver que los celos, el que te pongan apodos, el que quieran saber todo el tiempo dónde estás o con quién, el que te pidan tus contraseñas y todo eso, no es un acto de amor, ¿no? Sino es un acto más bien de control y de amor romántico, ¿no? Es tal vez un rasgo también un poco tóxico, se podría decir, pero que
al principio lo ves y dices, ay, qué lindo, se preocupa por mí. Y no, la verdad es que no, simplemente es parte de uno de los tantos mitos que hay del amor romántico, ¿no? E incluso se tiende a pensar que cuando estás en una relación, todo tiene que fluir bien, todos tienen que compartir el mismo círculo de amistades, los mismos gustos, y no, te das cuenta que son personas completamente diferentes y son personas individuales, ¿no? Que tienen su individualidad y tienen sus cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías que compartir todo con esa persona si no son la misma persona, ¿no? ¿Por qué tendrías que decirle, voy con tal para hacer tal? O sea, ¿por qué tendrías que dar explicaciones? ¿Por qué tendrías que decirles cosas tan simples como, ten, aquí está mi contraseña? Porque no, es tu privacidad. Y más que nada tu privacidad digital, ¿no? Como lo decía Vane, es como tu casita. No vas a dejar que todo el mundo entre en tu casa, ¿no? Claro que no. Entonces, irlo dividiendo por estas cosas era muy impactante porque íbamos como de lo general, ¿no? De, a ver, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor romántico? Para después terminar con el amor romántico en lo digital, ¿no? Y cómo va traspasando, ¿no? Como decía incluso te vas dando cuenta de este tipo de violencias, ¿no? De, ¿por qué no me contestaste? Ya pasó un minuto y aquí está la palomita azul de que ya lo leíste. Y pasaron 2 minutos de que estabas en línea y no me contestaste, ¿no? Te vas dando cuenta que a qué grado impacta este tipo de amor romántico, ¿no? De cómo va visualizando todo. Entonces, nos dimos cuenta que no eras algo que solamente movía al equipo, ¿no? Sino que movía a las demás chicas y que incluso a veces el amor romántico no solo es de pareja, ¿no? Que incluso puede ser por parte de la familia, que puede ser por parte de los amigos, que te dicen estas pequeñas cosas, ¿no? De, pásame tu contraseña de, no sé, de Netflix, de algo así, ¿no? Y poco a poco vas compartiendo ciertas cosas que a lo mejor no deberías, ¿no? Y que no te das cuenta que trascienden toda tu privacidad e incluso con ello pueden hacer miles de cosas, ¿no? Y es muy impactante el ver cómo el amor romántico es muy aceptado por toda la gente, ¿no? Colectivamente, y se piensa que es algo normal, que es algo natural, que todas las personas piensen así, ¿no? Que todas las personas te digan, sí, está bien si se pelean, porque si no se pelean no es amor. No, claro que no. Pues, ¿por qué tendría que pasar eso, no? Entonces, creo que este tema, pues, aparte de mover colectivamente, nos movió al equipo porque nos dábamos cuenta de incluso prácticas que teníamos con nuestras parejas, exparejas y todo, y íbamos repensando incluso las prácticas que nosotras mismas poníamos, ¿no? Y te das cuenta que la violencia, para poder erradicarla, también tienes que ver desde ti, ¿no? Desde qué son las prácticas que tú estás poniendo y cuáles son las que estás dejando entrar, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde empezamos a definir y nos dimos cuenta que sí, que es algo que mueve a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Pamela. Bueno, podemos ver que evidentemente, pues sí, ¿no? Trabajamos con temas sensibles, que son temas que no podemos evidentemente quizás hablar con nuestros padres, ¿no? Con nuestras madres, quizás en un entorno familiar en donde nos sentimos un tanto presionadas, pero que si venimos a este tipo de espacios y empezamos a hacer colectivo estos sentires, pues bueno, nos vamos dando cuenta de que no solo me pasa a mí, le pasa a la otra, pero también nos vamos dando cuenta que hay muchas emociones que como tal no hemos gestionado, ¿no? Y que evidentemente necesitamos pues espacios donde hacerlo, y que bueno, ya una vez que ustedes pasaron por este proceso de formación, ¿no? Que primero es conceptualizar y reflexionar, y ya después compartir con otras chicas, pues bueno, vienen ciertos desafíos, ¿no? Porque ahora no solamente ustedes son chicas que forman parte de un semillero de formación, sino que ahora también se convierten en talleristas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido quiero preguntarles qué desafíos se presentaron en la impartición de los talleres, que ya ustedes ya nos dieron pistas de cuáles fueron los que dieron, y bueno, qué es lo que percibieron al impartir estos talleres, ya sea de forma afectiva y emocional, por parte de ustedes como mujeres en específico. Bueno, yo creo que el primer desafío fue como delimitar, ¿no? Delimitar qué quieres transmitir. Y ya una vez cuando uno tiene delimitados los temas y empieza
a dar el taller, creo que de pronto te enfrentas a esta parte de decirles a las compañeras que estamos en un espacio seguro y que podemos hablar de lo que sea, y de lo que se va a hablar ahí no va a salir. Pero sí tenemos como cierta timidez, ¿no? Al hablar de temas tan sensibles. Entonces creo que de pronto el taller empieza como con las mujeres como tímidas, ¿no? Y una vez que se empiezan a tocar ya los temas y se empieza a hablar, se empiezan a dar ejemplos, se empiezan a poner videos, audios. Así fue en el caso de mi taller, que poníamos videos, audios, como que ya empezaba la tensión a bajar. Pero sí, de pronto el hecho de ver un video en donde estamos viendo quizás a la mujer violentada nos remueve muchas cosas, ¿no? Y entonces empiezas a ver que quieren hablar, pero de pronto se les corta la voz y te ves identificado, ¿no? O tienes como esa sensación de quererlas abrazar y decirles: no llores, tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Porque es como nuestra naturaleza como mujer, porque es nuestra naturaleza desde que nos los enseñaron desde pequeñas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también en nuestro taller se tomaron los estereotipos, ¿no? Cómo nos van marcando. Y entonces esos estereotipos no solamente los vemos dentro del taller, sino como que también nosotros mismos, como ese sentido de protección. Y entonces te enfrentas a esa parte de: sí te entiendo, pero también tenemos que continuar porque las demás tienen que hablar, ¿no? Todos estamos aquí para compartir. Y creo que fue fluyendo bastante bien las cosas dentro del taller. Y al final nosotros hicimos un ejercicio de relajación, porque sabíamos que eran temas súper sensibles y que de alguna forma nos iba a causar una cierta tensión, ¿no? Entonces, cuando hacíamos este ejercicio de relajación, me parece como que todas, como que sí salieron contentas, las asistentes, pero también nosotras como que nos quedábamos con ese vacío de ver cómo las otras mujeres proyectaban y decían sus sentires, y que sí te hacen como ese huequito, ¿no? Porque al final de cuentas, pues atravesamos todo esto, ¿no? Como mujeres, ¿no? A lo mejor no nos ha pasado, pero lo que le pasa a la otra nos causa esa sensación de vacío, ¿no? A nosotros en uno de los talleres asistió una adolescente, y entonces el tema pues también es como hay que tratarlo hacia el público que está en este momento, ¿no? Porque si bien nuestro taller está diseñado para mujeres universitarias, pues también empieza a llamarles la atención a otras mujeres. O a lo mejor a la mamá dijo: voy a llevar a mi hija, ¿no? Para que escuche y se dé cuenta de las situaciones como están actualmente, ¿no? Entonces, creo que el también dejar como esa semilla, pues creo que una sale como contenta, ¿no? De que los demás participaron, que las demás comprendieron, y a lo mejor no va a salir del taller ya cambiando toda su vida, ¿no? Pero sí ya sale con cierta sensibilidad ante lo que se está tratando, y escuchando a las demás, pues aprendemos también, ¿no? Si bien nosotros como talleristas, pues compartimos parte de los conocimientos que tenemos que adquirimos en el semillero, creo que también aprendemos escuchando a los otros, ¿no? Y dándonos cuenta qué es lo que nos hace falta trabajar. Muchas gracias, Marta. Por acá, Rosy, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué desafíos encontraste y cómo lo viviste? Muy bien, pues justo coincido con Marta que es importante ver en qué participantes hay en ese momento. ¿Por qué? Porque el cómo tú traspases esa información va a impactar de una manera muy significativa en las participantes. Porque justo uno de los desafíos es esto, ¿no? Cuando las chicas empiezan a compartir esas experiencias que han vivido de violencia, te impactan, ¿no? Y desde que una a lo mejor comienza a compartir su experiencia,
como que hay otras que dicen, yo me identifico y también pasé eso, ¿no? A nosotros justo nos pasó que igual por los temas que se trataron, al compartir su experiencia, tuvieron como este sentimiento, ¿no? Entonces empezó como esta sensación de todos, de como esta tristeza de a lo mejor de algo que nos pasó y que nos identificamos. Nosotros, para poder actuar en ese momento, como dice Marta, o sea, no te puedes detener ahí el tiempo porque justo en 2 horas no puedes abarcar todo aunque tú quieras. Nosotros hicimos este ejercicio de respiración a mitad de sesión, ¿no? Después de que pasó esta situación en la que todos compartimos y nos pusimos como un poco muy sensibles, hicimos este ejercicio a mitad de la sesión y hicimos respiración para poder calmar la tensión. Y ayudó bastante, pero siento que también algo que impacta bastante es la empatía que tienen las demás participantes en escuchando las historias, ¿no? Porque a lo mejor no me pasó, pero yo te puedo decir que a lo mejor si te encuentras en esta situación, yo actué de esta manera, ¿no? O ese apoyo que se dan entre las mismas participantes te ayuda y hace que el taller vaya fluyendo. Entonces creo que estas redes que se crean, que a lo mejor decimos, son 2 horas, ¿no? A lo mejor ya no nos vamos a volver a ver, pero esta empatía que se crea es muy fuerte, ¿no? Y porque igual a lo mejor todas hemos pasado por estas situaciones de violencia o las hemos visto reflejadas en alguien más, entonces esto hace que todas empaticemos con nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que uno de los desafíos más importantes fue justo esto, ¿no? La parte emocional, el cómo llevarla, ¿no? Afortunadamente este ejercicio nos funcionó y nos ayudó a todas para liberar como un poquito esta tensión y que al final todos tuviéramos esta concientización y sensibilización, ¿no? Porque justo es el impacto de que a lo mejor tú venías nada más a escuchar porque te invitó tu amiga, pero escuchando como por ejemplo los tipos de violencia, te das cuenta de que dices, chin, yo sufrí violencia, ¿no? Y a lo mejor no estaba consciente de ello. Pero entonces estas redes que se crean en este momento, ya hubo chicas que continuaron como en los demás talleres, se van fortaleciendo y eso es lo importante de estos espacios, ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir fortaleciendo como estas redes. Muchas gracias, Rosy. ¿Por acá, Vane? Sí, coincido totalmente. Creo que el primer reto que yo podría poner justo es bajar lo teórico a lo práctico, ¿no? Porque a lo mejor es fácil venir aquí, pararnos y hablarles a las chicas sobre qué es la violencia, qué sus modalidades, sus tipos, cómo surge, pero tratar de hacer actividades que se acerquen y que podamos transmitir de verdad la implicación del taller. Creo que ahí fue el primer reto, tratar de hacer actividades que se acercaran a sus realidades también. Y bueno, el otro también, ya al momento de dar los talleres, y agradecerle a Sacnité que nos dio ahí como una pequeña intervención sobre contención emocional a las mujeres. Nos sirvió porque también en el taller en el que yo estuve, pues eran temas sobre si han violentado tu privacidad, ¿no? De qué manera, nos contaban, y habían chicas que se ponían a llorar. Y entonces, bueno, en ese momento era otro reto porque sabíamos de alguna manera lo que teníamos que hacer, pero bueno, una plática no te lleva todo, no te dice todo, entonces también teníamos que solucionar y gestionar para que la chica saliera mejor de lo que llegó y no que se fuera peor, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue uno de los retos, pero bueno, ha sido gratificante. Con todo y retos ha sido maravilloso el poder dar talleres. Muchas gracias, Vane. ¿Por acá, Pamela? Yo creo que uno de los desafíos igual más grandes, como lo dijo Vane, fue llevar lo teórico a la práctica, ¿no? Y creo que también un desafío muy personal es que a mí me costaba muchísimo hablar en público, muchísimo. Entonces,
llegar y darle un taller a varias chicas, sí fue como un golpe duro, porque pues era tener que controlar todas las emociones que sentía en ese momento, ¿no? Que eran muchísimas. Y aparte, tener que concentrarme en la información. Y no solo eso, sino tener que concentrarme en que las demás chicas estuvieran bien, ¿no? Por si algo pasaba. Entonces, fue un desafío muy grande, porque no es como que las chicas a las que les das el taller piensen que hay un montón de cosas pasando en tu cabeza, ¿verdad? Entonces, era muy difícil para mí, ¿no? También creo que un desafío grande fue que al tratar amor romántico y tratas este tipo de mitos y este tipo de cosas, sí hubo varias chicas que lloraban, ¿no? Porque comparten ciertas experiencias, ¿no? Yo tenía una actividad donde les dábamos una hoja y plasmaban algún tipo de violencia que hubieran sufrido, ¿no? Y algunas eran cortas, lo dejaban en una frase, en un renglón, y otras compartían una historia mucho más detallada, ¿no? Y fluían muchísimas emociones, ¿no? Entonces, era un reto tener que saber cómo llevar eso, ¿no? Cuando iniciaba el llanto, ¿no? Porque todas las chicas se quedan pensando, ¿no? ¿Qué hacer? Y no saben si continuar, si no continuar, y ese es un reto, ¿no? Empiezas a ver pues tienes que continuar, pero tienes que dar cierto espacio para que esto deje de pasar, ¿no? Entonces era hacer igual ejercicios de respiración y claro, ¿no? Todas las chicas eran muy comprensivas, eran muy empáticas, pero sí surgen estos retos, ¿no? Donde pones a prueba como todos los conocimientos que has adquirido y no es fácil, ¿no? Entonces, la verdad es que sí eran retos un poco puntuales, ya que incluso me llegó a pasar que de tantas historias que se compartían, un reto fue que yo todavía no terminaba de dar taller y ya había otra cosa que se tenía que hacer en el aula, ¿no? Entonces era apurar todo, pero sin tener que cortarla a las chicas, ¿no? Y creo que también algo que, no sé si a mis compañeras les pasó, pero el cómo interrumpes a las chicas si están hablando, ¿no? Y ya sabes que ya se pasaron de tiempo, y cómo les dices, ay, es que aquí tenemos que terminar porque las demás tienen que hablar. Es que tenemos que terminar porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Es un poco difícil también como cortarles la inspiración a las chicas cuando están hablando. Entonces creo que fue un reto. Y creo que emocionalmente, si bien tenía mucho temor al principio, al final me sentí muy feliz, muy contenta, porque incluso al terminar de dar los talleres, hay chicas a las que yo me sigo encontrando, a las que les di taller, y me saludan contentas y saben de dónde soy, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es algo muy bonito, porque a lo mejor tú piensas que no las vas a volver a ver, porque en esta escuela somos muchísimas chicas, ¿no? Pero las vuelves a ver y es bonito ver cómo la conexión que creaste funcionó de algo, ¿no? Y te saludan y después se unen a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que pasé del miedo a la gratificación que siento de compartirles algo, de saber que les ayudó, que les gustó, y que incluso te vean y te vean con una sonrisa, ¿no? Creo que pasé por todo eso. Muy bien, Pame. Bueno, pues sí, como podemos ver, pues trabajamos, ¿no? Con emociones, ¿no? Con situaciones que son sensibles y que, bueno, muchas veces sí representa un gran desafío querer modular el tiempo, sobre todo cuando alguien nos está contando una experiencia que quizás había tenido callada durante muchos años, ¿no? Y que de pronto, bueno, en los talleres que a mí me tocó estar, me tocó ver a chicas, por ejemplo, que habían callado, ¿no? Un problema o algo que les pasó mucho tiempo, y que al momento de venir a estos talleres, pues bueno, como que vuelve a resurgir, y la emoción, pues obviamente es pues oceánica, ¿no? Se podría decir así. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles, ya ahorita nos dijeron como mujeres cómo vivieron esta parte de impartir los talleres, pero me gustaría preguntarles de qué forma esta experiencia transformó, pues digamos, las transformó como profesionales de la educación, porque al fin y al cabo tuvieron que tomar ciertas medidas, y bueno, me gustaría que me contaran sobre eso. Bueno, yo creo que principalmente, pues, ir como desactivando estos retos
vamos a llamarlo así, te ayudan a crecer, ¿no? Profesionalmente, porque entonces dices, ya me enfrenté a hablar en público, ya estoy compartiendo eso que yo sé y que tal vez también a la vez estoy aprendiendo de las otras personas, y eso también te enriquece, ¿no? Te enriquece, te ayuda a crecer, te ayuda a conocer otros temas que a lo mejor no te pasaban por la mente, ¿no? Y que a la vez esos temas te pueden servir, pues a lo mejor en la escuela o también ya en tu vida personal, ¿no? Y eso enriquece. Ahora sí que la información que te va llegando y que incluso entre nosotras como semilleras nos vamos compartiendo, nos enriquece profesionalmente y nos ayuda como a llevar estos temas a otras dimensiones, ¿no? Tal vez es esta parte de pues el amor romántico, vincularlo con mi tema que estoy llevando yo en mi taller, y entonces a la vez ir como diciendo, sí, pero también hay un taller de mi compañera que te puede ayudar, ¿no? Y el hecho de también poder como apoyar a otras mujeres, esto te enriquece porque también aprendes a cómo apoyarlas, a cómo pues decirle, puedes irte por este lado, puedes buscar estas herramientas que te ayuden a solucionar el problema que ahorita estás atravesando, ¿no? Nosotras al final del taller dábamos algunas ligas que podían ser como de apoyo para las mujeres. Incluso hablamos como del el protocolo de aquí de la UPN que tenemos para algún caso de violencia, ¿no? Y eso yo creo que ayuda mucho. Y no solamente a nosotros nos enriquece como profesionales, porque pues siendo así como sinceramente cuando entramos al semillero pues ni siquiera lo conocíamos, ¿no? Y ya estando dentro del semillero, compartiendo con las compañeras y buscando información para armar nuestros talleres, es como vamos formándonos, ¿no? Y entonces eso nos hace crecer profesionalmente, y sobre todo pues el poder ayudar a los demás, ¿no? El poder como decirle, sufriste este tipo de violencia, puedes buscar esta herramienta para que te ayude a ir como llevando tu caso, ¿no? Y que incluso se llegó a un acuerdo de poder hacer como un tríptico en donde pudiéramos compartir toda esta información a las demás mujeres. Creo que eso también nos enriquece y nos ayuda a ir creciendo, ¿no? Y pues seguir trabajando en ello para poder apoyar a otras mujeres. Ok, Marta, muchas gracias. Por acá, Rosy, ¿tú qué nos puedes decir? Muy bien, pues creo que como profesionales de la educación nos enriquece bastante, porque desde que entramos al semillero para adquirir estos conocimientos a través de más compañeras y de las expertas, de ahí partimos a algo muy importante que es el diseño, ¿no? De los talleres. Desde qué voy a poner, cuál va a ser mi delimitación del tema, y ya estando ahí, el cómo traspasar esta información, ¿no? Porque justo la educación se puede presentar en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no solo en el contexto escolar, sino también extraescolar. Y creo que estas redes que se van creando sirven para que compartamos con las demás personas, ¿no? Porque a lo mejor alguien vino al taller y platicó y se enteró de qué tipos de violencias o qué estrategias puedo utilizar en mis redes sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Lo compartes con tus amigos, con tu familia. Entonces, eso permite que estos conocimientos lleguen a más personas, ¿no? Entonces, creo que es trascendental que nosotros podamos compartir con los demás estos saberes, ¿no? No solo que se queden en nosotros, ¿no? Con los semilleros nosotros adquirimos algunas herramientas que después, posteriormente, compartimos en los demás talleres con otras chicas, ¿no? Y así va creciendo como esta red de apoyo. Entonces creo que es muy importante y es muy impactante desde todos los conocimientos que tú tienes, por ejemplo, de la carrera de psicología educativa,
cómo vas a vincularlos con estos nuevos conocimientos que tienes acerca de violencia y cómo vas a traspasarlo a las demás personas, ¿no? Entonces creo que te enriquece bastante eso y el escuchar las experiencias de las demás participantes. Muchas gracias, Rosy. Vane, por acá. Sí, pues yo creo que una de las primeras cosas a lo mejor es que en un momento estás sentada escuchando lo que te dicen y al otro momento tú eres quien está pasando la información a más mujeres. Entonces creo que eso también representa un reto, pero pone en juego habilidades y destrezas que hemos aprendido a lo largo de la carrera, en el semillero también, por supuesto. Y como lo señalé hace un momento, pues, por ejemplo, bajar lo teórico a lo práctico, que son cosas que hemos aprendido en la carrera, ¿no? Hacer esa transmisión de conocimiento. Entonces, justo creo que los talleres lo que hicieron fue poner en juego nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra licenciatura. Entonces, como primera experiencia, pues también creo que te das cuenta cómo te manejas con las personas, si logras de verdad transmitirles lo que quieres. Y bueno, como lo dijo Rosy, ¿no? Entendemos que la educación no solamente es en la escuela, sino que son en diferentes contextos. En este caso era un espacio escolar, pero creo que la horizontalidad de los talleres funcionó bastante bien, porque a pesar de que nosotras éramos quienes estábamos dando los talleres, nos poníamos como al mismo nivel que las chicas para que entendieran que, sí éramos las talleristas, pero también estábamos viviendo cosas como ellas, que la experiencia a lo mejor nos atraviesa a todas. Entonces creo que como profesionales de la educación, ahí fue donde, al menos en mi caso, pude poner en juego ciertas cosas que aprendí y obviamente en los talleres lo reforcé y ya, sería todo. Muchas gracias, Vane. Pamela. Creo que como profesionales de la educación impacta muchísimo y hace un gran cambio porque empiezas a poner en práctica todo lo que has aprendido en la carrera, ¿no? Y no solo de una materia, sino de todas, ¿no? Incluso llevas más puntual esto de hacer el diseño de un taller, una planeación, qué tipo de cosas vas a ir dando, cómo. Entonces, creo que también te vas dando cuenta de eso, ¿no? El manejo del público y algunas cosas que incluso al principio no es como que te las enseñan en la escuela, ¿no? En la escuela no, o en la carrera no te enseñan, tienes que hablarles así, tienes que hacer esto, ¿no? Eso lo vas aprendiendo, ya sea por imitación que ves o porque te toca, ¿no? Entonces, creo que también impacta en ese sentido, ya que pones en juego, como lo decía Vane, muchas destrezas, muchas habilidades. Y no solo eso, ¿no? Sino también conocimientos, el cómo puedes dar esa información para que las demás chicas lo entiendan, para que de alguna manera llegue como debería llegar la información y no se malentienda, ¿no? Porque también a veces puedes dar una información y si no la das adecuadamente se malinterpreta, ¿no? Entonces también dar esa intención, ¿no? Tenerla, y creo que impacta en este sentido, ya que empiezas a ver que no solamente eres psicóloga de educativa porque haces planeaciones, ¿no? Sino porque también empiezas a enfocarte en otras cosas, ¿no? Incluso en esta parte de tener los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces te das cuenta que impactan muchas cosas y que tienes que tener muchas herramientas, pero a la vez son herramientas que has ido adquiriendo, que has ido viendo o que has ido en algún momento reforzando, ¿no? Ya sea por compañeros, por maestros o por clases, ¿no? Entonces creo que impacta muchísimo, pero también enriquece muchísimo la experiencia, ya que empiezas a ver cómo es esto de trabajar frente a alguien, ¿no? Cómo es esto de poner en juego todo lo que has aprendido, pero ya frente a alguien, ¿no? Y ni siquiera frente a personas que tú conoces o a las que les tienes confianza, ¿no? Sino a personas que a lo mejor nunca has visto y poner en juego como todo lo que ya tienes, pero que a la vez sea entendible, ¿no? Entonces creo que eso es lo que enriquece. Muchas gracias, Pabé. Pues bueno, creo que esta experiencia ha sido muy enriquecedora para todas nosotras, yo también me incluyo.
Creo que es importante tener seguridad cada una de nosotras de lo que hemos vivido, ¿no? De cómo lo hemos ido procesando y también pues tener seguridad para compartirlo con las otras, ¿no? En este sentido, pues con esta pregunta cerraríamos y quiero, bueno, sobre todo a las chicas que están aquí con nosotras, también a las que nos van a ver, me gustaría que les contaran por qué recomiendan, por qué recomendarían a otras mujeres sumarse a este proyecto de Semilleros UPN. Bueno, yo creo que principalmente porque a veces pensamos que sabemos todo sobre violencia, ¿no? Y no es así. Ya cuando estamos dentro, nos damos cuenta de todas las vertientes que tiene la violencia y sobre todo la violencia digital, cómo nos toca a nosotras como mujeres, ¿no? Cómo pensamos que de pronto las cosas son muy normales, normalizamos cosas, las dejamos pasar. ¿Por qué? Pues porque así fuimos creadas desde un principio, ¿no? Estamos estereotipadas desde que somos niñas y no nos damos cuenta que la violencia está latente y sobre todo hacia nosotras. Entonces ya cuando entras dentro del semillero y te das cuenta todavía más allá que puedes ayudar a otras personas, es bien padre, ¿no? Es bien padre poder compartir, poder sembrar esa semilla en otras mujeres y pues a final de cuentas te da una satisfacción, ¿no? Ser parte de del semillero en donde se están haciendo cosas para nosotras, ¿no? Como bien lo decían hace rato, de y para nosotras, ¿no? Entonces creo que yo sí las invitaría a que próximamente pues ingresaran a los talleres que se van a estar impartiendo y posteriormente tal vez vayan ingresando a los semilleros para ir como creciendo, ¿no? Haciéndonos más difusión, haciéndonos más grandes, ¿no? Dentro de la universidad y tal vez después irlo como sembrando en otros lugares, ¿no? Muchas gracias, Marta. Rosy, ¿tú qué nos puedes decir? Muy bien, pues yo considero que es una experiencia muy padre, o sea, te llevas bastantes aprendizajes, tanto de las expertas cuando adquirimos estos conocimientos sobre la violencia como en el diseño. Los equipos que se forman son unas redes increíbles porque todas nos apoyamos, ¿no? Y creo que el tema de violencia nos compete a todas, ¿no? Ahorita está enfocado como en la universidad y como mujeres universitarias también pasamos esta violencia y más como profesionales de la educación tenemos que llevar estos conocimientos a otros contextos, ¿no? Entonces creo que es importante seguir creciendo, hacer creciendo estas redes para que haya más difusión y más concientización acerca del tema. Muchas gracias, Rosy. ¿Vale? Sí, sumo mi comentario a lo que han dicho Marta y Rosy, además porque es un proyecto que no está como al alcance de todas las personas, digamos, o sea, creo que es una gran oportunidad que nos brinda este espacio universitario, ¿no? El semillero es gratuito y bueno, tener una oportunidad así, generalmente tal vez encuentras un espacio, pero bueno, tienes que pagar por acceder a él. Y aquí es un espacio gratuito, es un espacio para mujeres, ¿no? Las talleristas son mujeres especializadas. Además, no solo es tomar el taller, si te vas a la siguiente fase, das talleres, o sea, es una experiencia muy enriquecedora como estudiante, como profesional de la educación o incluso como cualquier profesional que se interese, ¿no? Bueno, en este caso somos profesionales de la educación, pero pues tenemos esta oportunidad de este espacio y hay que tomarla. Muchas gracias, Vane. Pamela. Yo creo que también lo recomendaría porque más allá de solo ser una experiencia educativa, creo que es una experiencia de vida, ¿no? Y es algo que a veces no puedes encontrar en otro lugar o no tienes la posibilidad de tenerlo, ¿no? Como lo dijo Vane, es gratuito y si incluso son temas que actualmente mueven mucho porque es lo digital,
creo que si tenemos el acceso a esta parte de la educación, creo que hay que explotarlo y brindarlo a otras personas, ¿no? A veces personas que no tienen la posibilidad de venir a la universidad, ¿no? A veces personas que si bien sí tienen la oportunidad, pueden replicarlo en otros espacios, ¿no? Ya sea porque lo platican o algo. Entonces, creo que la experiencia yo lo recomendaría porque no solamente aprendes de expertas, de otras compañeras, de tus pares, de otras profesionales, sino que aprendes de incluso experiencias que tú has tenido o experiencias que luego ves fuera de, ¿no? Y porque una cosa es, sí, claro, ¿no? Lo tomas como si fuera a lo mejor una clase, ¿no? Pero es muy diferente a cuando te paras enfrente y tú lo das, ¿no? Entonces son muchas experiencias y, como lo digo, no solamente son educativas, ¿no? También son de vida y también son de cosas que puedes aprender, ¿no? Entonces creo que yo lo recomendaría por eso y porque, pues es eso, ¿no? Es incluso un espacio educativo, somos profesionales de la educación y creo que es eso, ¿no? Educarnos desde nosotros para después, y como lo decía, como lo dice el mismo nombre, el semillero, ¿no? Educas como a una plantita que después da semillitas y las vas plantando, ¿no? Las vas replicando y creo que esa es la idea, ¿no? Ir sembrando esa semillita que vaya creciendo, floreciendo y que después termine dando más semillitas y vayas como repartiéndolo, ¿no? Entonces yo lo recomendaría por eso. Muchas gracias, Pame. Bueno, pues podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Quizás las colegas que están aquí con nosotras quisieran preguntar algo, si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que quisieran comentar. La experiencia es un antes, un durante y un después. La violencia ha existido siempre, pero muchas veces la asumimos como, le comentaban, como algo normal, y ahora el antes, el durante y el después nos crea un impacto de pues, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué? Porque ya cuando tú te desenvuelves en diferentes áreas, te empiezas a dar cuenta de que la violencia es multifactorial, y que no solamente es digital, sino tiene varios tipos y a la vez tiene varias modalidades. Entonces, pues es un reto muy grande el haber tenido esa experiencia de vivir la violencia en carne propia, después tener conciencia de que era violencia y después cómo le hago para poner límites. Entonces, en ese caso, yo creo que pues ustedes son unas chicas que nos han brindado todas las herramientas y en ese despertar, en ese generar conciencia, también nosotras estamos contribuyendo a erradicar la violencia. Sí. Muchas gracias, Liz. Por acá tenemos otra. A mí sí me gustaría hacerles una pregunta. Hablaron mucho de la parte de ya siendo talleristas, pero al momento de el inter entre terminar la parte teórica y ser talleristas, ¿tenían algún miedo o alguna inquietud? Justamente en el inter, antes de ser talleristas y de tener toda esta experiencia con otras mujeres ya replicando lo que habían aprendido, ¿tuvieron algún miedo, alguna inseguridad sobre lo que hacían? Bueno, durante sus talleres se encontraron con ciertos casos en donde este tipo de violencia digital se está viviendo más sin mujeres, pero también en la adolescencia. Por ejemplo, supongo que tuvieron como ciertas personas que fueron partícipe que ya eran madres, porque escuché que tuvieron una adolescente, ¿no? Entonces, porque sí, he visto que también se ve más como en esta etapa donde están en la secundaria o en donde empiezan a tener estas redes sociales, en donde no hay un control o supervisión, ¿no?, por parte de los padres. No sé si ustedes se encontraron como con ciertos casos o experiencias, como para darle como cierta importancia también a eso, ¿no? Okay. Bueno, pues yo creo que de los miedos que se encontraron, pues sí, principalmente el impartir, cómo vas a transmitir esa información, ¿no? En mi caso igual
yo había estado dando como puros talleres de manera virtual, entonces en realidad era mi primer taller presencial, ¿no? Entonces, el cómo moderar estas situaciones, estos casos de, por ejemplo, cuando las asistentes lloraban y así, o sea, estas herramientas sí era un miedo muy presente porque era cómo voy a actuar ante esta situación, ¿no? Si se me presenta. Entonces creo que antes de entrar al semillero pues igual no tenía como estos conocimientos tan claros, pero sin embargo saliendo de ahí teníamos como estas herramientas un poco más sólidas. Entonces sí íbamos con miedo, a lo mejor yo de manera personal de ok, ahora lo vas a dar presencial y cómo vas a actuar, pero me sentía segura de las herramientas que habíamos adquirido dentro de los semilleros. Gracias, Rosy. Pame. Yo creo que en ese inter de tener la teoría y llevarlo a la práctica, antes de dar talleres, el único miedo que tenía era el hablar en público, ¿no? El poderle transmitir a las chicas las cosas que quería, ¿no? Porque en realidad estaba muy segura de que quería participar, que quería estar y quería, digamos, transmitirle a las chicas, ¿no? Creo que tal vez el único miedo era ese, ¿no? Y también sumado a que da miedo que cuando tú estás armando un taller, hay chicas que de repente del mismo grupo te dicen, no puedo, me tengo que salir por esta situación, ya no voy a poder continuar porque tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y sí me daba miedo que tal vez yo estaba muy involucrada y algunas otras chicas decidían dejarlo, ¿no? Y me daba miedo que tal vez al final terminara siendo solo yo y que tal vez en algún punto me dijeran, ¿sabes qué? No se puede porque solo eres tú, no lo vas a poder dar, o no se puede por alguna razón, ¿no? Creo que ese era mi miedo. Afortunadamente no pasó porque las chicas continuaron y pude dar el taller de la manera en que yo quería y fue mucho mejor de lo que tenía pensado o planeaba, ¿no? Pero creo que ese era el miedo, si acaso, el no saber qué iba a pasar con las otras chicas que estaban apoyando o armando el grupo y el miedo de poder irme a plantar enfrente de alguien y decir, voy a hacer esto, ¿no? Pero creo que en realidad siempre hubo esta seguridad de querer participar en el proyecto. Entonces creo que eso fue lo que de alguna manera me ayudó a impulsarme a decir, sí quiero ser tallerista, sí quiero seguir. Gracias, Pame. Entonces, bueno, para la pregunta 2, que es sobre las personas que asistieron a los talleres, en este caso una chica adolescente, y también tuvimos en una ocasión una de las talleristas llevó a su mamá, entonces también fue muy interesante ver como la percepción de la señora de cómo concebía ella. En este caso, el taller fue de redes sociales para ellas, entonces fue muy importante ver cómo ella concebía, ¿no? En este caso, los entornos digitales. Entonces, las que van a contestar esta pregunta es Marta. Pues no, en realidad no hubo una participación de la pequeña, más bien como que siento que la mamá la llevó para que escuchara. Y supongo que es por estas prácticas que actualmente desarrollan los chiquillos, ¿no? En donde es a veces como muy difícil como padres estar como todo el tiempo tras los pequeños, ¿no? Ya sé que porque como mamás tienen que estar en las labores, las mamás que estudian, las mamás que trabajan, es muy complicado estar viendo esta parte. Pero supongo que también como mamás tenemos esa preocupación y por ello es como esta parte de, a ver, escucha lo que está sucediendo. Y creo que es una forma de ir como haciendo esa conciencia en las adolescentes, en los adolescentes, de las consecuencias que pueden tener los actos pues en línea, ¿no? Porque a lo mejor nosotros como ya pues más adultas, ya en un nivel universitario, pues lo hacemos con cierta conciencia. Y digo cierta conciencia porque a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, ¿no? Del alcance que pueden llegar a tener las cosas. Ahora, si lo ponemos en el panorama de los adolescentes, pues es peor, ¿no? Porque ellos están con las redes sociales a todo lo que da y no tienen
pues por ejemplo no les ponen bien las contraseñas, o sea, andan compartiendo mil cosas y creo que es bueno que haya en este caso venido esta pequeña para que escuchara y tal vez pues de aquí salió pensando ya otras cosas, ¿no? Con una conciencia diferente. Y es bueno que su mamá la haya traído, que hayan estado las dos, porque tanto una como otra se van informando y entonces esta parte pues tal vez esta niña pudo llegar y decirle a sus amigas, no lo sabemos, ¿no? No sabemos el impacto que haya tenido, pero siendo esta parte de que los adolescentes se van compartiendo cosas, yo espero que esta niña lo haya compartido, ¿no? Y igual la mamá, ¿no? A lo mejor esa mamá ahora lo comparte no solamente con su hija, ¿no? Lo comparte con las sobrinas, lo comparte con otras niñas, con las amiguitas. No sé, creo que ese tipo de experiencias y el hecho de que se interesen, tanto mamás como pequeñas, es bien importante porque sí se va sembrando la semilla y se va como formando esa conciencia. Aunque sea poquito, ¿no? Que lo cachen, ya con eso es un avance, ¿no? Muchas gracias, Marta. ¿Por acá, Vale? Sí, bueno, al taller en el que yo estuve vino, como lo señaló Pau, vino la mamá de una de las talleristas y bueno, obviamente la experiencia cambia un poco porque ella vino a escuchar tal cual, a lo mejor ella no nos compartió ninguna experiencia tan fuerte porque no está tan metida, pero sí cualquier cosa que no le sonaba, como que preguntaba, ¿no? Y bueno, eso también hace que ella lleve a otros espacios lo que aprendió en el taller. Y a pesar de que no asistió ninguna adolescente como tal, creo que a ninguno de los talleres, si no me equivoco, ¿no? Muchas de las historias que nos contaban de violencia, pues les pasaban en la adolescencia. Entonces, creo que ahí fue donde nosotras también entendimos que la mayoría de las experiencias pasan cuando no tienes conocimiento de ciertas cosas. Y en un principio, cuando se planteó la idea de los talleres, queríamos llevarlo, dirigirlo hacia kinder, primaria, pero también entendimos que, el alcance que tenemos ahora es con mujeres universitarias, pero muchas de nosotras está trabajando con niños y niñas de kinder o está trabajando en una primaria o en una secundaria y ahí es en donde las chicas que toman el taller pueden llevar esas reflexiones hacia esos espacios. Entonces, pues tal cual el semillero es lo que busca, pues sembrar semillitas en todas las mujeres que asisten a los talleres y que los lleven a los espacios en donde ellas están. Muchas gracias, Vale. Pues eso sería todo. Si ya no hay más preguntas, comentarios, queremos darles nuestro contacto. Tenemos redes sociales por si alguna de ustedes llega a necesitar o llega a estar interesada, ya sea en los talleres, en el semillero o que tenga alguna duda e inquietud. Bueno, pues nos pueden escribir. En Facebook estamos como Contra la Violencia Digital UPN Ajusco. En Twitter estamos como @UPN Digital y en Instagram estamos como Violencia Digital UPN. También les podemos otorgar el contacto de las profesoras que son titulares del proyecto, la doctora Luz María Garay del área académica 4 que se encuentra en el cubículo 26 y la maestra Perla Esmeralda Pedrosa Vargas, que a ella la podemos localizar en Secretaría Académica. Sin más por el momento, pues muchas gracias, chicas, por venir y pues muchas gracias a las personas que asistieron. Educar para transformar.